Muy bien, continuando, debido a que se produjo un error y se cortó la grabación. Vamos a continuar. Vamos a esperar a que en esta parte de acá llegue la bolita y vamos a ver, empezar. Muy bien. Vemos acá, inicia en admisión. De 1 a 2 se produce la compresión isentrópica. De 2 a 3, si se dan cuenta, nos menciona que va a haber un gas que se está inyectando. Posteriormente, en el proceso de 2 a 3 se produce la combustión. Entonces, posterior a eso viene el proceso de 3 a 4 donde se saca el trabajo, y finalmente de 4 a uno, donde lo que no se ha podido convertir en trabajo, pues lo botamos como calor. Entonces decimos eso. Empieza admisión del aire, se comprime en el proceso de 2 a 3, se mezcla, y de 3 a 4 produce la expansión y de 4 a uno la expulsión. Ahora, si se dan cuenta, la indicación de que ya se ha combustionado es esta chispa de acá, esa ignición que nos muestra en este ciclo, ¿no? Vamos a ver, sale, muy bien, comprime el chispa, expansiona y sale el fluido. Entra fluido, ¿no? Entra fluido, se comprime, la ignición, se expansiona, sale el fluido y recién empieza. Admisión, compresión, la chispa o la ignición en realidad. Entonces, ya vemos esto de acá. Para explicar mejor este ciclo, vamos a hacer referencia a este gráfico, donde vemos la admisión. De A a B le vemos la compresión isentrópica, y acá nos menciona nuevamente la inyección de combustible y la combustión de B a C. Posterior de C a D se produce la power stroke, es decir, se saca el trabajo, y de D hacia A se sale el calor o lo que no se ha podido convertir en trabajo por el escape. Entonces acá la gran diferencia entre un ciclo Otto y diésel es que en un ciclo Otto desde un inicio empiezan mezclados, es decir, entra el proceso de compresión, combustión y todo ello es con la mezcla. Entonces decimos que para un proceso de ciclo Otto, el proceso que cumple es la mezcla, y para un ciclo diésel entra aire, se comprime el aire y finalmente de 2 a 3 se inyecta el combustible y se produce la combustión. Esa es la gran diferencia. Entonces, esa, ese aparatito que inyecta el combustible se le tiene un nombre particular. Ese nombre es el siguiente. Esto se llama inyector. El inyector inyecta el combustible y se produce la combustión. Para un ciclo Otto, ese nombrecito, ese aparatito que genera la chispa, se llama bujía. Entonces, una vez ya conociendo este ciclo, procedemos a hacer el análisis. Nuevamente, de igual manera que en el anterior, para este ciclo vamos a simplificar. Ya sabemos por qué, para hacernos la vida más sencilla. ¿Para qué vamos a complicarnos? Entonces, al momento de simplificar, el ciclo diésel termina de esta manera. Tiene 4 procesos. De 1 a 2 se produce la compresión isentrópica. De 2 a 3 se produce la adición de calor a presión constante. De 3 a 4 la expansión isentrópica. Y de 4 a 1 el rechazo de calor a entropía constante, perdón, a volumen constante. Entonces, este es el ciclo. Vamos a decir nuevamente acá. Acá se produce la admisión, listo para la compresión. Acá ya tenemos un fluido bastante elevado en temperatura y presión. Acá se produce la combustión, que se lo reemplaza por una entrada de calor, que ya habíamos visto por qué consideraciones. Posteriormente acá ya tenemos el fluido
con una mayor temperatura, mayor presión, entonces de 3 a 4 pasa de manera que el proceso es isentrópico. Acá sale el calor, es decir, se aprovecha todo el trabajo, perdón, y de 4 a 1 lo que no se ha podido convertir en trabajo sale y se lo representa como la salida de un calor, de una, de una transferencia de calor hacia el exterior. Entonces, de esa manera se produce el ciclo diésel. Si lo dibujamos en un diagrama T versus B, aquí podemos apreciar el aumento de temperatura en el proceso de 2 a 3, que no se nota acá. Pareciera que está a la misma temperatura, diríamos, ¿no? Pero acá vemos que en este proceso de la combustión, la temperatura aumenta. No será mucho, pero se aumenta. Y de acá, de 3 a 4, que no apreciamos prácticamente acá cuánto trabajo está saliendo trabajo, por lo tanto las propiedades tanto de presión y de temperatura disminuyen. Acá podemos ver que disminuye la presión y acá podemos ver que disminuye, a ver, vamos a colocar, disminuye la temperatura. Entonces disminuye, ¿no? No será mucho, pero disminuye. Y lo que no se ha podido convertir en trabajo, pues se lo representa como un rechazo de calor a volumen constante. Este es el ciclo diésel. Ese es el ciclo que vamos a estudiar. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo bastante simple, bastante sencillo, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero que cumple un proceso muy importante, ¿no? Que es la de poder accionar o permitir que se produzca energía de manera interna en una máquina reciprocante. En este caso, la máquina reciprocante es un cilindro que posteriormente se lo adiciona a un motor Otto, puede ser un motor diésel, y esos motores pues lo vamos a ver en vehículos, autos, incluso podemos verlo en motos, entonces depende, ¿no? Ese es otro estudio, vamos a verlo un poquito más adelante, las máquinas reciprocantes, sus propiedades y características que tienen. Muy bien, una vez con esto ya pasamos a estudiar las constantes que tiene este ciclo diésel. Al igual que en el anterior, que el ciclo Otto, tiene la relación de compresión, que nos dice que es la relación del volumen máximo sobre el volumen mínimo. Nos decimos que R es igual al volumen específico máximo, es volumen específico 1, sobre el volumen específico 2, que es el mínimo. Para la relación de corte de admisión, que nos dice qué es y se produce por este punto de acá. Porque acá ya ha variado el volumen, entonces decimos que en este punto que ha cambiado el volumen, entonces decimos cuál es la relación de corte de admisión. RC o R sub C es igual al volumen específico 3 sobre el volumen específico 2. Esta es la relación de corte de admisión. Con estas dos propiedades, ya con estas dos constantes que son importantes, podemos definir o podemos ya hallar la eficiencia del ciclo diésel. Y si se dan cuenta, en esta eficiencia del ciclo diésel depende de R, depende de RC. Es importante estas ecuaciones. Entonces, si nosotros vamos a deducirlo, y yo les recomiendo que vayan deduciendo estas fórmulas, es simple. Nuevamente, eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Calor de entrada es a presión constante, calor de salida a volumen constante. Aquí sí es importante recordar que es gamma. Gamma es Cp sobre Cp. Entonces, de esa manera vamos a obtener este gamma de acá. Bien, si se han dado cuenta, es sencillo. Vamos a verlo en los ejercicios y vamos a hallar estas definiciones de eficiencias. Sin más, vamos a pasar a otro ciclo, que es el ciclo. Antes de pasar a ese ciclo, vamos a explicar un poco de la importancia que tiene estas constantes, tanto R como RC, la relación de compresión y la relación de corte de admisión. Muy bien, acá tenemos una gráfica que relaciona la eficiencia térmica con la relación de compresión. Ya, y en esta misma gráfica se incluye la relación con la relación de corte de admisión.
que vemos que están representadas por estas curvas de acá. Nuevamente, para hacer un ejemplo, vamos a tomar uno de acá y trazamos. Muy bien, tenemos una relación de compresión bastante elevada, que es 22. Cuando mi relación de compresión es 22, yo trazo una recta para, por ejemplo, cuando actúa como un ciclo Otto, mi eficiencia es alrededor de 0.7. Ya tal vez 0.7, acá está mal mi recta, por lo tanto es un 0.7 o 0.71 la eficiencia. Entonces, cuanto mayor es RC, mejor es la eficiencia que voy a hallar para mi ciclo diésel. Entonces, ¿qué es importante acá? Que R sea elevado, ¿no? Que sea alto, sea lo más grande posible, y RC sea lo mínimo posible, porque mientras más grande sea RC, menores eficiencias voy a tener. Por ejemplo, para el punto 22, nuevamente, para, para cuando la relación de compresión nos dice que es igual a 4, trazamos una recta, ¿y dónde está? Miren, acá la eficiencia ya es del 0.6. Tal vez es un poco más porque mi recta está chueca. Entonces decimos que cuando mi relación de compresión es mayor, menor es la eficiencia térmica del ciclo diésel a la que podemos alcanzar. Esto es importante, no se olviden. Cuando ustedes vayan a analizar y vayan a tratar de construir estas máquinas, es importante que conozcan cómo sacar el mayor rendimiento posible. Y estas gráficas son importantes. Entonces, sin más, podemos continuar ya con un último ciclo que vamos a ver hoy. Es el ciclo dual, que es la combinación del ciclo diésel y el ciclo Otto. Este ciclo dual tiene 5 procesos. Tiene la compresión isentrópica, tiene la adición de calor a volumen constante, tiene la adición de calor a presión constante, tiene la expansión isentrópica y finalmente tiene el rechazo de calor a volumen constante. Este ciclo se produce de la siguiente manera. Aquí viene la admisión y listo para ser comprimido. Se comprime. Muy bien. De 2 a 3 se produce la adición de calor. Adición de calor y posteriormente de 2 a X, perdón. Y de X a 3 nuevamente la adición de calor. Aquí ya hemos elevado tanto temperatura y presión. Y de 3 a 4 toda esta presión y temperatura elevadas, las aprovechamos y las sacamos como trabajo, pero como sabemos, el trabajo nunca va a salir al 100%, por lo tanto siempre va a haber pérdidas. Esas pérdidas que no se han podido convertir en trabajo, las sacamos. Y esas salidas representan como el calor de salida y las entradas o los procesos de combustión están representados como los calores de entrada. De esta manera se produce. Entonces, con eso ya tenemos el ciclo dual. Muy bien. Acá es muy importante porque aquí hay 3 relaciones importantes. La primera y la que habíamos visto ya en los demás ciclos es esta, la que relaciona el volumen específico máximo, perdón, y el volumen específico mínimo. Entonces decimos relación de compresión, es volumen específico máximo, que es 1, sobre volumen específico mínimo, que es volumen específico 2. Posterior a eso, la relación de corte de admisión, que se produce debido a este proceso de acá. En este proceso de a presión constante se produce la relación de corte de admisión. Entonces, RC es volumen específico 3 sobre volumen específico X. Con esto ya tenemos las primeras dos relaciones que habíamos descrito en los anteriores. Pero debido a este proceso que se ha añadido, se produce una relación más, la relación de presión, que relaciona la presión en X sobre la presión en 2. Entonces, estas 3 relaciones son muy importantes. Guárdenselo como ecuaciones, guárdenselas. Porque en el momento de que ustedes vayan a hacer la deducción
de las eficiencias para el ciclo dual, estas ecuaciones, estas relaciones les van a ayudar. Si se dan cuenta en estas eficiencias, simplemente depende de R, de RC y de RP. No tiene nada más, no tenemos aquí un volumen específico sueltito, no tenemos nada. Porque estas ecuaciones nos ayudan. Estas ecuaciones es importante, estas tienen que demostrarlo y además esta demostración de la eficiencia del ciclo dual es una pregunta de examen. Es muy importante. Tómenlo en cuenta. Así que con todo esto ya podemos pasar a hacer los problemas. Para esta parte solo vamos a ver hasta acá, hasta esta parte de ciclo Otto, diésel y dual. Tal vez es larga la explicación, es porque necesitamos o es necesario que ustedes aprendan esto. Es necesario que ustedes sepan porque ya posteriormente lo van a ir aplicando en las demás materias. En ingeniería térmica van a ver un poco más y van a ir aplicando ya cuando empiecen a ver elementos de máquinas 1, elementos de máquinas 2, máquinas neumáticas, posteriormente mantenimiento y así van a darse cuenta que estos conceptos son importantes y es importante que lo tengan. Entonces, con esto vamos a terminar esta primera parte. Lo que nos faltaría son máquinas reciprocantes, que lo vamos a hacer en un próximo video. Gracias por su atención y nos vemos.